Una vez Guillermo del Toro me dijo de mi cine, me da más miedo tu cine que los de terror, porque siempre hay una mosca en la leche. Eso me gustó. La industria cinematográfica mexicana ha trazado una trayectoria que, sin lugar a dudas, se destaca como una de las más ricas e intrigantes que hay, pues ha sido un camino lleno de películas tan buenas y reconocidas como Los Olvidados de Luis Buñuel o Macario de Roberto Gabaldón. Aunque lo que a nosotros nos interesa son películas perturbadoras como El Castillo de la Pureza, Perfume de Violetas, Canoa, entre otras. Películas que sin embargo lo turbio no se encuentra necesariamente en lo explícito o terrorífico, sino en plasmar situaciones que podrían sucedernos a cualquiera de nosotros. Ahí es donde, a mi parecer, se encuentra lo realmente perturbador. Mi ejemplo preferido de ello, y lo que me inspiró a hacer este video, es la cinta que se titula Daniel y Ana. Y para que nos quede claro, esta comienza con una leyenda que dice basada en hechos reales. La película cuenta la historia exactamente como sucedió, únicamente fueron cambiados los nombres de los personajes. Posteriormente nos presentan a Ana, una mujer que se encuentra en sus tempranos 20s. Es de clase media alta, está por casarse y prepara los detalles para su boda. También conocemos a su hermano, Daniel, un chico de 16 años que lleva una vida bastante normal. Tiene una novia, va a la escuela y en general es tranquilo. Estos hermanos llevan una relación sana y divertida. Se cuentan sus secretos, hacen deporte juntos y se hacen bromas entre ellos. Todo lo anterior parece una trama típica de película de Disney, pero no olvidemos que estamos en México. Un día, Ana le pregunta a Daniel si le acompaña a comprar un libro. Este accede y se dirigen a la librería. Todo parece transcurrir con naturalidad, pero de regreso a casa, mientras Daniel conducía, este se detiene en un semáforo y alguien desde afuera le apunta a la cabeza. Lo siguiente es ver cómo los asaltantes se suben a la parte trasera del auto y bajo amenaza de fuego, el par de sujetos le dan indicaciones sobre a dónde debe dirigirse. Mientras sigue sus instrucciones, escuchan detalladamente que el agresor les explica que tienen identificada toda su familia. También menciona el nombre de Ana y Daniel, dando a entender que no fue un asalto aleatorio, sino que ya estaban siendo esperados por los asaltantes. Los atracadores obligan a los hermanos a entrar en la cajuela de su auto. Después de entrar a la cajuela, se dirigen a una casa, donde son recibidos por más hombres extraños. Daniel y Ana siguen vendados de los ojos y suben las escaleras de la casa, sin saber que están a punto de vivir la experiencia más perturbadora de sus vidas. Una vez los hombres corroboran su identidad con las identificaciones de los hermanos, les piden que se quiten las vendas. Les retiran todas sus pertenencias para después llevarlos a un cuarto pequeño donde solo hay una cama, una cámara y una luz de estudio. Los agresores enseñan a la cámara las identificaciones y explican que los hermanos Ana Torres y Daniel Torres. Luego, los hermanos se ponen de frente a la cámara y uno de los hombres les dice: necesitamos que nos ayuden a hacer algo. Queremos grabarlos teniendo relaciones, cogiendo. ¿Sí me oyeron? Queremos grabarlos cogiendo. Si nos ayudan, no se van a morir. La otra opción es que los violemos y luego los matemos. ¿Qué prefieren? Aún con la amenaza y a punto de una herramienta de fuego, los hermanos siguen en shock y no se mueven, por lo que los privadores de libertad separan a Ana y Daniel. Mientras uno le explica a Ana que, de no hacerlo, violarán y matarán a Daniel, otro obliga a Daniel a tomar un fármaco que, entre comillas, le ayudará. Momentos después, regresan a Ana al cuarto donde estaban. Los hombres comienzan la grabación y Ana procede a besar a Daniel, su hermano. Uno de los hombres da instrucciones a detalle sobre lo que tienen o no tienen que hacer, como masturbarlo, desvestirse, besarse, entre otras cosas. Y así, bajo el mando del hombre, los mismos hijos de un mismo padre terminan teniendo relaciones, siendo los protagonistas de un retorcido video para adultos. Luego de concluir con el acto, se les ordena que se vistan, les cubren los ojos y les meten a la cajuela de su auto, para posteriormente dejarlos en un punto en la ciudad donde regresan los asientos del auto y vuelven a casa. Después de lo ocurrido, ninguno vuelve a hablar del tema, pero continúan con su vida de formas extrañas. Ana cae en una especie de depresión donde no sale de su casa, y Daniel se dedica únicamente a vagar por la ciudad, dejando sus responsabilidades de lado. Del par de hermanos, solo Ana acude a terapia para hablar de lo sucedido, y aunque Daniel lo intenta en un par de ocasiones, no es capaz de hacerlo.
Por un momento en el filme parece que Ana poco a poco recupera su vida, tratando de continuar con sus relaciones familiares y sociales de la mano de su psicóloga, aunque Daniel por su parte no lo hace, y termina liberando sus impulsos de una u otra forma. Tiempo después de lo acontecido, una noche Daniel y Ana hablan un poco más sobre su vida. En la conversación destaca que Daniel se sentía culpable por lo ocurrido debido a que cuando él conducía pasó de largo por una esquina en la que tenían que doblar, acto que, según él, los llevó a ser sometidos a su trauma. Minutos después de esa conversación, Daniel se dirige al cuarto de Ana, se para unos segundos al lado de su cama y procede a abusar carnalmente de ella. Días después, Daniel intenta abusar de su novia, pero no logra concretarlo. La historia de los hermanos termina cuando Ana decide mudarse a España junto con su esposo a quien cabe mencionar, Daniel estuvo a punto de asesinar, pero tampoco lo concretó. Finalmente, ninguno de los dos supo dónde terminó el video ni quién lo solicitó, a pesar de la pequeña búsqueda en internet que realizó Daniel. Me enteré de la historia real a través de la psicóloga que atendió a Daniel y Ana, bueno, no se llaman así, pero a los verdaderos protagonistas. Y la psicóloga me lo platicó porque suponía que me iba a interesar el tema y fue así, y escribí el guión y poco tiempo después ya lo estábamos rodando. El material, ya la gente tiene que ver la película, ¿no? Pero el material me pareció ideal para entablar un diálogo con el público, para hacer una película justamente en la manera que yo quería hacer una película. Y Michel Franco dirigió y escribió esta película para lanzarla en 2010, y según algunas entrevistas, Michel realizó la película basándose en una historia real que escuchó gracias a la psicóloga que atendía a los hermanos reales. Se dice que los hermanos estuvieron de acuerdo en que su historia fuera contada, aunque sus datos y nombres permanecen en el anonimato. Posiblemente esta se trate de una película bastante parecida a Old Boy. Continuando con historias donde la endogamia forma parte... Wow, ¿qué carajos fue eso? Bueno, continuando con historias donde la endogamia... Espera, traje, aquí voy yo. ¿Y tú quién eres? ¿Qué, ya no me recuerdas? Soy el feo. Ah, pensé que te habían arrestado. Es una larga historia, pero el gran feo quiere que te ayude en tu vídeo mientras él se encuentra de viaje. Ah, pues qué amable. Y porque le vas a pagar, obviamente. Ah, pues qué cabrón. Continuando con historias donde la endogamia forma parte, una que resulta perturbadora y que además es un clásico, es la del Castillo de la Pureza, cinta dirigida por Arturo Ripstein y estrenada el 10 de mayo de 1973. Narra la historia de una familia peculiar que habita en la Ciudad de México. Esa familia es tan especial debido a que el padre los ha tenido encerrados sin poder salir por más de 18 años. La familia se dedica a la producción de raticida que el padre sale a vender diariamente. La madre y los hijos viven completamente aislados del mundo real. En su casa exploran toda su existencia, desde el aprendizaje básico y el escolar, hasta actividades deportivas y de recreación, siempre siguiendo las normas del padre de familia, Gabriel Lima. El objetivo de Gabriel era proteger a su familia del mundo exterior, ya que él consideraba el afuera como un sitio lleno de maldad y suciedad, que termina intoxicando y enfermando al ser. Es por eso por lo que un día, dentro de la casa, exige a sus hijos rutinas pulcras, dietas limitadas que excluyen las carnes, por ejemplo. Pero afuera, él no tiene reparo en consumir carne, contratar prostitutas y demás conductas que evita por completo frente a sus hijos. La familia vive así por 18 años hasta que una serie de acontecimientos dan la oportunidad de que dejen de estar encerrados. Primeramente, la policía investiga al padre debido a la naturaleza de su negocio. Investigan sobre la producción de este y así la familia ve una ventana hacia el mundo real. En algún punto, Utopía y Porvenir, hermana y hermano respectivamente, comienzan a tener intenciones carnales entre ellos, propias de cualquier persona en la etapa de la adolescencia. Y gradualmente Utopía y Porvenir pasan de miradas y roces de manos a meterse al viejo auto abandonado de su padre a finalmente liberar sus impulsos y tener un encuentro carnal. Pero este se ve interrumpido por el padre, quien castiga brutalmente a Porvenir, el varón, y les prohíbe cualquier tipo de contacto, incluido el visual. Los constantes castigos y una aspiración de libertad llevan a Utopía a idear un plan para escapar de su casa. Ella escribe una nota de auxilio que una noche avienta al exterior de su casa y gracias a ella, la policía irrumpe en la casa liberándolos así de su encarcelamiento. Cabe recalcar que Arturo Ripstein atravesó varios inconvenientes al momento de hacer la película.
Tuvimos una disputa feroz y Clasa Films, que era la compañía que nos había llamado, de pronto les dije, no, yo en esos términos no van las cosas, y me dijeron, bueno, pues vamos a tener que despedirlo a usted y nosotros hacemos el guión. Y le dije, no, pues me tendrán que despedir a mí con todo el guión, porque el guión es mío, no me lo han comprado, cosa que los dejó absolutamente perplejos a todos ellos. Entonces dije, no la van a tener que hacer conmigo, yo los despido a todos ustedes. Entonces tuve la gloria de poder correr de mi película a Dolores del Río, a Gabriel Figueroa, a Manolo Barbachano y a toda la tropa de Clasa Films, cosa que me llenó de júbilo en aquel momento y de desolación, porque se me había acabado la producción. El film está repleto de simbolismos, como lo es la lluvia, el fuego, que representa el control que tiene y que pierde el padre eventualmente, la analogía de las ratas y la suciedad, la paranoia del padre siempre que sale de su casa, su hipocresía, entre otros, no es para menos viniendo de un cineasta del calibre de Ripstein. El mismo año en el que se estrenó la película, logró obtener de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas el premio a la mejor película, mejor coactuación femenina y masculina, mejor guión y mejor escenografía. Vamos, que lo partió. No, es una historia basada en hechos reales. El personaje existió realmente y se decía libre pensador, término interesante sin duda y que habría que buscar definiciones. Había definiciones muy precisas en los años 30 o 40, después en los años 50 donde esto ocurre, pues ya habría que buscar qué quería decir este hombre Pérez Hernández, y a los hijos les ponían nombres curiosos. Un hijo se llamaba Libre Pensador, otro se llamaba Librito, otro se llamaba... En fin, tenían unos nombres muy curiosos. Entonces a nosotros se nos ocurrió, a Pacheco y a mí, de pronto ponerles Utopía y Porvenir, y era gracioso. Pero en cuanto a la verdadera historia, tenemos que remontarnos a la década de los 50, en la Ciudad de México, donde se vuelve noticia nacional que Rafael Pérez Hernández mantuvo secuestrada a su propia familia durante 15 años. Comenzando con la historia personal del padre de familia, Rafael nació en 1905 en Encarnación de Díaz, o La Chona, en Jalisco. Llevaba una vida al estilo de la época hasta que a los 10 años, mientras se encontraba descargando mercancía en un tren, sufrió un accidente que terminó en la pérdida de su brazo izquierdo. Ese acontecimiento fue determinante para la vida de Rafael, pues esto generó un inmenso odio y rencor al mundo que lo rodeaba. Aún así, vivió su vida a su modo y conoció a Sonia María Rosa Noé, una mujer de ascendencia española, quien se convertiría en su esposa en 1938. Cabe destacar que Sonia tenía 17 años cuando se casaron, mientras que Rafael tenía 33, además de que este era el segundo matrimonio de él. Al poco tiempo de haberse casado, decidieron mudarse a la Ciudad de México, debido a las condiciones económicas que favorecían la profesión de Rafael. Es aquí donde aparece por primera vez la Casa de los Macetones, una casa ubicada sobre la avenida Insurgente Norte. Su matrimonio fue relativamente tranquilo durante los 7 primeros años, sin embargo, después de ese tiempo comenzó el encierro. Rafael y Sonia tuvieron 6 hijos, a los cuales él encerró debido a sus ideales y sentimientos sobre la sociedad y el exterior. Rafael mantuvo a su familia en un completo aislamiento del mundo exterior desde alrededor de 1941 hasta 1959. Durante ese tiempo cubrió las ventanas de la casa con tablones de madera para impedir que sus familiares pudieran ver la calle o interactuar con otras personas. Según algunos testimonios, toda la familia, en especial los niños, eran obligados a trabajar largas jornadas en la fabricación de raticida, en condiciones insalubres y peligrosas. A pesar de las súplicas de su esposa, Pérez se negó a permitir que los niños asistieran a la escuela. Con relación a su educación existen versiones contradictorias. Algunas afirman que Pérez instruyó a su esposa para que les enseñara en casa, mientras que otras sostienen que fue ella misma quien, por iniciativa propia y en contra de las instrucciones de Rafael, les enseñó a leer y a escribir. Los nombres de cada uno de sus hijos representaban sus ideales y formas de ver la vida. Su primogénita llevaba el nombre de Indómita, su segundo hijo Soberano, el resto Libre, Triunfador, Vivir Bien y finalmente Evolución y Pensamiento Liberal. Aunque cada uno de sus hijos tenía nombre, ninguno de ellos tenía permitido salir de la casa. Pérez creía firmemente que el mundo exterior estaba lleno de maldad y corrupción y que él estaba criando una nueva generación de personas puras, inocentes y bondadosas, según su peculiar y contradictoria disciplina. Su aislamiento provocó en ellos un desarrollo deficiente y cuarteado.
ya que su habla no era del todo correcta, no tenían instrucción religiosa o espiritual, ni buena alimentación, se limitaban a beber agua, frijoles y avena, vestían prendas sucias y eran constantemente violentados. Además de que esporádicamente Rafael escondía pequeñas cantidades de su producto raticida en la comida de su familia para observar las consecuencias del consumo de ese veneno. Entre los diferentes castigos que ejercía el padre, el más habitual y que también aparece en la película era el de encerrar al condenado en un cuarto oscuro y también solo por un par de días. La familia se encargaba de la producción del veneno para ratas e insectos bajo condiciones peligrosas y de explotación. El negocio era relativamente exitoso, pues de ahí se mantenía a toda la familia. Dentro de su rutina, después de largas jornadas de trabajo, Rafael los reunía a todos para hablarles sobre obras de filosofía y el mundo exterior, así como repetir su mantra de que la maldad y el horror que existía en el exterior era algo insostenible. Pero al igual que ocurre en la película, este se traicionaba a sí mismo constantemente, pues al salir acudía a diversos restaurantes y frecuentaba prostitutas. Vamos, que no predicaba con el ejemplo. En su casa, la poca tecnología que tenían se limitaba a aquella que era vital para la producción de los venenos. No contaban con relojes ni con calendarios. El 25 de junio de 1959, la policía y el servicio secreto de la Ciudad de México allanó la casa, tras recibir una pista clave. Un transeúnte había encontrado un trozo de papel que estaba tirado en la calle con una desesperada nota de auxilio escrita en él. Cuentan que esa nota era el tercer intento de Indómita para alertar a alguien sobre las condiciones en las que su padre mantenía a la familia. El caso rápidamente se convirtió en un escándalo mediático, y Pérez fue arrestado y llevado al Palacio de Lecumberri. Se le condenó por privación ilegal de libertad, portación ilegítima de armas de fuego y de explotación laboral. A pesar de las afirmaciones en su contra, Pérez negó todos los cargos, afirmando que era un buen padre y que su familia había conspirado en su contra para arrebatarle su dinero y sus propiedades. Los niños fueron encontrados en un estado alarmante, desnutridos, vestidos con ropa vieja y andrajosa, y la casa estaba sucia y en ruinas, así que ese argumento que tenía tampoco era el mejor. Toda la familia, al salir al mundo exterior, se mostró desorientada y atemorizada. Apenas sabían leer y escribir y carecían casi por completo de conocimiento sobre lo que sucedía fuera de los muros de su hogar. Tras el impacto mediático surgieron testimonios contradictorios. Algunos vecinos aseguraban que Pérez sí sacaba a sus hijos a pasear y que al verlo parecían una familia común. Por otro lado, los medios de comunicación, especialmente la prensa sensacionalista, pintaron a Pérez como un hombre perturbado, alegando que había hecho agujeros en toda su casa para espiar a su familia y que castigaba a sus hijos con torturas si ellos desobedecían. A pesar de la gravedad del caso y del gran revuelo que generó, la familia recibió muy poco apoyo del gobierno o de otras instituciones o de la gente en general. Apenas podían sobrevivir, ya que solo sabían hacer raticida. Carecían de otras habilidades o educación y no lograron adaptarse completamente al mundo exterior nunca. A pesar de los años de maltratos sufridos, los hijos continuaron visitando a Pérez en prisión e incluso lo perdonaron. Pérez siempre mantuvo su posición de inocente, hasta el día de su muerte en 1972, cuando se quitó la vida en su celda, ahorcándose. Gregorio Cárdenas, mejor conocido como Goyo Cárdenas o el asesino serial que recibió una ovación de pie en la Cámara de Diputados, también ha tenido su espacio en la pantalla grande en la cinta Los Crímenes de Mar del Norte de 2017. La historia sucede en la atmósfera del llamado bélico del gobierno de la Ciudad de México. Eso trae oscurecimiento a la ciudad y crean una atmósfera donde un criminal de mujeres se puede mover con bastante astucia y creyendo que nadie lo va a descubrir. Nosotros decidimos recrear la época con el aspecto de los actores y lo que hicimos fue traer a una vestuarista que maneja muy bien los conceptos históricos de las películas, se llama Fernanda Vélez, y con ella la maquillista Nuri Álamo y con Itzel, que se encargó de los peinados, hicimos la época de la película. Lo que siguió fue pensar en dónde pones la cámara para que no tuvieras referencias a la época en la que estamos filmando y todo se convirtiera en la época de los años 40 en la Ciudad de México. Gregorio Cárdenas o El Goyo nació en Córdoba, Veracruz en 1915, siendo el menor de 10 hermanos. Desde muy pequeño, Goyo mostró señales de que algo no andaba bien.
Según su madre, doña Vicenta Fernández, Goyo tenía problemas neurológicos, incluyendo un tic conocido como epilepsia crepuscular. Esto provocaba que experimentara confusión mental, desorientación y comportamientos impulsivos. Además, Goyo sufrió una infección en el sistema nervioso central causada por una epidemia de encefalitis durante su niñez, lo que le dejó secuelas permanentes en su cerebro. Estas condiciones, sumadas a otros problemas como mojar la cama hasta los 18 años y padecer de pesadillas y vértigos, hicieron de su infancia un periodo complicado. Aunque algunos decían que era un niño dócil y obediente, otros lo describían como tímido, cobarde y extremadamente malicioso. Goyo también era conocido por hacer bromas crueles, como llenar dulces con estiércol y regalárselos a sus compañeros. Su crueldad tampoco se detenía ahí. También tenía un historial de maltrato hacia los animales, lo que más tarde evolucionó en actos aún más perturbadores. A la edad de 11 años, Goyo inició su vida carnal, y para los 18 ya frecuentaba lugares donde vendían mujeres. Estas experiencias tempranas, junto con las relaciones fallidas con dos mujeres, Virginia Leal y Gabina González, fueron acumulando un resentimiento profundo hacia las mujeres. La historia de Goyo dio un giro macabro en 1942, cuando Beatriz Graciela Arias, una mujer de 19 años, desapareció. La policía, tras investigar, descubrió que Goyo fue la última persona que la vio con vida. Cuando los agentes intentaron interrogarlo, lo encontraron en un hospital psiquiátrico, internado por su propia madre. Aunque al principio intentó evadir la verdad con una extraña historia sobre una píldora de invisibilidad, finalmente confesó el paradero de Beatriz. Pero esta confesión fue solo el principio. Al llegar al lugar indicado por Goyo, los agentes encontraron no solo el cuerpo de Beatriz, sino también los cuerpos de otras 3 mujeres en avanzado estado de descomposición. Estas víctimas eran Raquel Rodríguez León, María Los Ángeles González Moreno y Rosa Reyes Quirós, todas estranguladas en un periodo de 18 días. Goyo fue arrestado y condenado por los asesinatos, pasando 32 años en la prisión de Lecumberri y otros 2 en el Hospital Psiquiátrico La Castañeda. Durante su tiempo en prisión, Goyo vivió experiencias únicas. Estudió psiquiatría, escribió libros, incluso se casó y tuvo hijos mientras estaba encarcelado. Después de más de 3 décadas, en 1976, Goyo fue liberado gracias a un indulto presidencial. Sorprendentemente, fue recibido con una ovación de la Cámara de Diputados, presentado como un ejemplo de rehabilitación. Sin embargo, por obvios motivos, su liberación siempre estuvo rodeada de controversia. Finalmente, Gregorio Cárdenas Hernández falleció en 1999 a los 82 años de edad. Su historia, aunque aterradora, sigue siendo un recordatorio de los rincones más oscuros de la mente humana. Y lo más irónico es que ni siquiera es por él, sino por la gente que lo liberó. Cuando piensas sobre personajes reconocidos en la historia de México, los primeros en venir a la mente quizás son Porfirio Díaz, Emiliano Zapata o Pancho Villa. De este último se han realizado cientos de películas debido a su popularidad y misticismo que lo rodea, ya que desde que Villa inició su vida de forajido se encargó de hacerse notar y destacar en la historia nacional, lleno de polémicas y mitos que parecen dignos de solo ficciones. Pero en lo que las películas legendarias y emblemáticas de la Revolución Mexicana respecta, existe una trilogía de la Revolución Mexicana, y está conformada por El Compadre Mendoza en 1933, El Prisionero 13 el mismo año y Vámonos con Pancho Villa de 1936. Esta última, Vámonos con Pancho Villa, fue, según en palabras de Eduardo de la Vega Alfaro, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, la primera película mexicana con sonido integrado a la imagen que abordó la figura de Villa de manera más franca, detallada y polémica, resultando a su vez en la primera obra fílmica que procuró alejarse, hasta donde ello era posible, de esa aura tan mítica que rodeaba al personaje histórico. Vámonos con Pancho Villa narra la historia de los Leones de San Pablo, un grupo conformado por 6 campesinos que en plena Revolución Mexicana consideran meterse a la bola, es decir, unirse al ejército o pandilla de Pancho Villa, con la esperanza de seguir con vida y mantener sus terrenos que estaban siendo amenazados bajo el mandato del Estado de la época. Los Leones de San Pablo se acercan a Villa y lo acompañan en su lucha,
Y a medida que la historia avanza, los protagonistas se van haciendo más conscientes de lo que vale realmente su vida y lo cerca que están de perderla todo el tiempo. Es por eso que en algún punto del filme hablan específicamente sobre qué harían en caso de que los integrantes de su grupo vayan muriendo uno a uno. Y como si fuera una obra del destino, efectivamente de los 6 leones de San Pablo, uno a uno van muriendo por diversas razones, como fuego amigo en un rescate o sacrificios en nombre de Villa. Pero una de las escenas que más remarca la forma de ver la muerte en plena revolución es la muerte de Botello, o como era llamado por los demás, el Panzón. El Panzón era uno de los personajes más carismáticos y sinceros de la cinta, hasta que una noche, luego de recibir un pago, 3 de los leones deciden ir a celebrar a una cantina. Ya adentro se encuentran con un grupo de villistas y se sientan con ellos. Sin embargo, uno de los soldados se da cuenta de que están 13 personas sentadas en la mesa, y comienza a preocuparse, pues eso significa que uno de los presentes va a morir esa noche, ya que el número 13 es de mal augurio. Ya con algo de alcohol encima y en busca de demostrar valentía, deciden que deben aventar una pistola al aire para que así, al caer, suelte un tiro completamente al azar y termine así matando al entre comillas más cobarde del grupo. Los leones, visiblemente ebrios, aceptan el trato. El reloj marca la medianoche y el mozo apaga las luces de la cantina. Tiburcio, el líder de los leones, se encarga de lanzar el arma al aire. Se abraza en un círculo muy cerrado de tal forma que la bala toque a uno de ellos sí o sí y la pistola va al aire. En menos de un segundo se escucha la detonación de la herramienta de fuego. Prenden las luces y se dan cuenta de que el tiro le dio al Panzón. Sin embargo, la bala entró en su estómago y parecía que no iba a morir. Por ello, el resto del grupo comienza a discutir ya que ellos creían que la bala iba a matar a uno de ellos, no a herirlo. En medio de la discusión, Tiburcio trata de convencer al Panzón de que su acto demostró valentía. No obstante, se encuentra tan alterado que sin pensarlo, saca su propia arma y se dispara en la cabeza. Finalmente, todo se vuelve más depresivo cuando 4 de los 6 integrantes terminan muertos. Hacia el final de la película, el más joven de ellos, Miguel Ángel del Toro, apodado por Villa como el Becerrillo, se muestra con ciertos malestares físicos que le hacen que quiera dejar de acompañar a Villa. Aún así, Tiburcio lo convence de acompañarlo a Zacatecas, ya que ese fue uno de los momentos con más tensión de toda la odisea de Pancho Villa. Debido a las palabras de Tiburcio, Becerrillo accede a ir a Zacatecas, pero en el viaje se pone aún peor, y los villistas se dan cuenta de su enfermedad. Resultó que el joven estaba contagiado con viruela, por lo que se veía amenazado todo el viaje de continuar con el enfermo. Uno de los generales consulta con un médico y le indica a Tiburcio que debe deshacerse de Becerrillo por el bien de la revolución. Al principio le cuesta tomar la decisión, pero finalmente accede y asesina a Becerrillo, el más joven de su grupo de amigos. Luego, en un acto bastante humano o cruel dependiendo de cómo lo veas, lo incinera junto a todas sus pertenencias. Posterior a haberlo hecho, Pancho Villa se acerca personalmente a Tiburcio para verificar que se han deshecho de la viruela. Tiburcio pretendía acompañar a Villa hacia Zacatecas. Sin embargo, Pancho lo desprecia y se aleja de él, pensando que quizá también se había contraído de viruela. Así, Tiburcio decepcionado regresa a su pueblo de origen, abandonando la lucha villista. Y solo, posiblemente contagiado de una enfermedad imposible de curar para la época y sin ninguna clase de respaldo que indique que no perderá sus tierras, es que acaba la cinta. Si solo nos quedamos con esa historia, las apariciones de Pancho Villa no parecen tan espectaculares. Solo reflejan un personaje de la época que es muy admirado y querido, hasta un poco carismático. Pero resulta que existen 2 versiones del film. Una narra todo lo que escuchaste previamente y otra continúa con la historia. Aunque la película a partir de aquí pierde calidad de sonido e imagen, ya que este entre comillas final alternativo fue recuperado por la Filmoteca del UNAM en 1973 y se encontró en un estado deteriorado pero lo suficientemente bueno como para entender el final. En este capítulo adicional vemos a Tiburcio en su casa, desayunando con su familia como había prometido antes de la cinta. Tiburcio le cuenta a su hijo el heroísmo de Villa y lo mucho que añora regresar a la lucha, así como su esperanza de que el general algún día volviera por él. Un día, mientras Tiburcio y su hijo se encuentran trabajando en sus tierras, los villistas llegan sin previo aviso. Tiburcio los saluda y pregunta por el general. Más adelante, Pancho Villa entra a escena y habla con Tiburcio.
le dice que lo necesita de vuelta para la lucha. Tiburcio lo considera, pero no accede debido a que su familia lo necesita más. Tiburcio invita a Villa a comer a su casa. Este acepta, y a pesar del miedo que su esposa e hija le tienen, le sirven de comer. Pancho termina su comida y observa cuidadosamente a la esposa e hija de Tiburcio. Pancho Villa le confiesa que entiende perfectamente el porqué de su decisión de quedarse en lugar de luchar. Debe proteger y proveer a su familia. Momentos después, Tiburcio sale de su casa para hablar con los villistas, pero de la nada retumba un disparo de arma. Luego, un grito de una mujer, y de nuevo, otro disparo. Resulta evidente que Pancho Villa asesinó a la familia de Tiburcio. Luego, Villa le dice a Tiburcio que ahora ya no tiene nada en ese pueblo, que ya nadie lo necesita más que él para la lucha, y que debe acompañarlo. Tiburcio se encuentra lleno de coraje, y arrebata una carabina de otro villista. Le apunta a Villa, y alguien le dispara a Tiburcio por la espalda. Así es como termina la historia de Vámonos con Pancho Villa, una película legendaria que se atrevió a cuestionar un personaje histórico en reciente génesis como Pancho Villa. En septiembre de 1968, 5 empleados universitarios quedaron atrapados en el pueblo de San Miguel Canoa, Puebla, donde fueron víctimas de un linchamiento motivado por el fanatismo religioso y el miedo al comunismo. El 14 de septiembre de 1968, una tarde que parecía prometedora y llena de aventuras, se tornó en tragedia. 5 trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, Manuel Gutiérrez, Jesús Carrillo, Julián González, Roberto Rojano y Miguel Flores, se dirigían al Cerro de la Malinche, en San Miguel Canoa, Puebla, para escalar. Sin embargo, el mal clima y la llegada de la noche los obligaron a quedarse en el pueblo, sin imaginar que muchos de ellos no sobrevivirían. Al no conocer a nadie en el lugar, decidieron pedir alojamiento tocando en algunas casas. Incluso intentaron refugiarse en la iglesia del pueblo. Lo que los trabajadores no sabían era que el párroco de la iglesia, Enrique Mesa, no simpatizaba con ningún movimiento social, y mucho menos con el movimiento estudiantil con el que fueron confundidos. Por ello, el sacerdote les negó el acceso a los viajeros cuando supo sus intenciones. Rechazados por el cura, los trabajadores buscaron otro lugar donde quedarse, encontrando cobijo en la casa de Lucas García, quien se mostró hospitalario gracias a la intervención de su hermano Pedro García, a quien habían conocido en una tienda en ese mismo día y con quien habían entablado una amistad. Pedro, originario de la Ciudad de México, estaba de visita en Canoa y se dirigía a casa de su hermano Lucas, acompañado por 2 sobrinas y el novio de una de ellas, llamado Odilón. Estaban a punto de dormir cuando las campanas de la iglesia empezaron a sonar, acompañadas de gritos de alerta. Ya llegaron los comunistas, van a robarse los animales, defiéndanse de los comunistas. La multitud se acercaba cada vez más, y pronto se dieron cuenta de que esas palabras iban dirigidas a ellos. En poco tiempo, la casa estaba rodeada. El pueblo, armados con machetes, palos y otras herramientas, se dispuso a linchar a los trabajadores. Unas 800 personas los atacaron, convencidos de que eran comunistas. Gritaban consignas aún más violentas. Vienen a quitarnos la vida, van a robarse las mujeres, muerte a los comunistas, comunismo no, cristianismo sí. El resultado fue desolador. 4 personas fueron asesinadas y 3 más gravemente heridas, sin que nadie fuese detenido. Cuando quedamos tirados, recuerdo un diálogo de los campesinos. Uno de ellos es que hablaban de su trabajo, de sus animales, pero como si lo que estuvieran presenciando fuera algo común. Y también escuché una voz que no vi la persona, nada más escuché la voz que dijo: háganse un lado, de una vez lo rematamos porque todavía están moviendo. Y en lo personal, cuando dijo esa persona eso, en lo personal yo pensé, aquí se acaba ya todo. Pero otra voz que no lo vi, nada más lo escuché, les dijo: ya es suficiente, y le hicieron caso. Entonces, en ese lugar, no tengo bien con precisión la hora, pero me parece que como entre 10
20 y 10:30 llegó la ambulancia. La primera ambulancia no se le permite pasar porque pusieron piedras. Cuando dijeron, alguien dijo, ya vino la ambulancia, en lo personal, que es lo que yo sentí, pues ya nos salvamos. Pero luego dijeron, ya se fue la ambulancia. Y entonces, más adelantito, vuelve a llegar la ambulancia, pero con los granaderos. Y entonces, el que iba al frente de ellos, era una persona que se portó muy enérgico, y porque ellos aún llegando no querían que nos dieran el servicio ni que nos desataran, pero él se puso enérgico y dijo, el que se oponga, corten cartucho y les disparan. Entonces la gente permitió que nos subieran a la ambulancia, y dentro de la ambulancia nos desataron. Entre los fallecidos se encontraban 2 trabajadores, Jesús Carrillo y Ramón Gutiérrez, así como el dueño de la casa, Lucas, y su hermano Pedro. Los 3 trabajadores sobrevivientes quedaron gravemente heridos. Uno perdió varios dedos de la mano y otro sufrió profundos cortes en la cabeza, además de otras partes del cuerpo por machetazos. A pesar de las graves lesiones, estos 2 lograron sobrevivir. Al día siguiente, el periódico El Sol de Puebla publicó notas que distorsionaban completamente los hechos, justificando el linchamiento con el argumento de que los trabajadores habían intentado izar una bandera rojinegra en la iglesia del municipio. Esta versión se basaba en que semanas antes de la tragedia, una comisión de estudiantes de la UAP había visitado Canoa para difundir su movimiento y ganar simpatizantes. A pesar de los testimonios de los sobrevivientes, de la identificación del párroco Enrique Mesa como autor intelectual y del reconocimiento de las autoridades locales como participantes en el linchamiento, no hubo arrestos ni castigos. Además del apoyo económico y moral que les brindó la comunidad universitaria y la UAP, semanas después, el Consejo Universitario decidió establecer una cuota extra de inscripción de 5 pesos para indemnizar y solidarizarse con las víctimas de la tragedia, tanto con los sobrevivientes como con los familiares de los fallecidos. Toda esta historia se llevó a la pantalla grande en 1976 con la película Canoa, denuncia de un hecho vergonzoso, cinta realizada y dirigida por Felipe Casals, estrenada en un contexto político donde el presidente Echeverría estaba por salir de la silla presidencial y que permitió la realización del filme con el objetivo de opacar las políticas violentas de los gobiernos anteriores. Estrellas de nuestra historia nunca están puestos en duda, nunca están puestos en la picota. Es una responsabilidad, le dije a Tomás, que sé que es cierta, y además porque conocimos directamente al padre Mesa. Y bueno, pues no había duda de quién era. Pero, ¿cómo lo voy a mostrar? ¿Como una película de denuncia? No. Es que no es una película de denuncia. Lo único que puedo ser, repito, es ser un testigo de esto para que esto pese tantísimo que el espectador no me pueda poner en duda a mí. Alguien dijo ayer, me parece, que para entender el cine mexicano hay que ver Canoa. Sí. Y yo estoy de acuerdo. Canoa es una película sin precedentes. Algo que a mí me fascina es ese distanciamiento brechtiano, donde tú dejas solo involucrarte emocionalmente hasta cierto límite cuando tú completamente sacas al espectador en contra de la tendencia Hollywood, que es meter más al espectador. Tú lo sacas para que tenga una visión mucho más reflexiva de lo que está viendo. Sí. Eso me parece sin precedente en el cine mexicano. No creo que haya referencias antes. No. El filme se desarrolla con una mezcla de técnicas como falso documental o ficción, compuestas en escenas estáticas y amplias buscando atrapar la realidad de la forma más realista posible. Fíjate que siento que superamos. Claro, en tu mente nunca se te va a olvidar los hechos, nunca se olvidan, pero ya con toda la explicación que nos dio el psiquiatra,
La verdad sí, yo me sentía culpable. Marie Sistach es una cineasta mexicana con formación académica en antropología, que comenzó su carrera fílmica como directora desde 1968, teniendo su filme más reciente en 2020. El cine de Marie desde sus comienzos ha estado caracterizado por estar repleto de críticas políticas y sociales desde la óptica cotidiana de las mujeres mexicanas. Es un cine lleno de actos atroces, injusticias estructurales e impotencia. La directora Marie nació el 10 de septiembre de 1952 en la Ciudad de México. En 1980 hizo su debut como directora con la película Y si platicamos en agosto. En 1991 dirigió la película Anoche soñé contigo, la cual fue ganadora de un concurso de cine experimental. También codirigió junto a José Ilbuy el documental La línea paterna, el cual participó en la sección oficial de la muestra de Venecia. Pero dentro de sus diversas cintas han sido 3 las que han trascendido debido a que estas son basadas en historias reales. A dicha trilogía se la ha denominado como la trilogía de la crueldad, conformada por Manos libres, Nadie te habla, La niña en la piedra, Nadie te ve y Perfume de violetas, Nadie te oye. Manos libres nos cuenta la historia de Betty, una adolescente mexicana común. Asiste a un colegio privado gracias a que ella tiene una beca, ya que su padre Rodrigo es de clase media baja y puede permitirse pagar la colegiatura completa. Una tarde Betty y su mejor amiga Aida acuden a un centro comercial para ir al cine y explorar las tiendas. Antes de entrar, Betty le sugiere que cambien de prendas ya que quiere sentir la experiencia de ser una niña rica como Aida. Esta accede y luego de intercambiar ropa, ahora sí entran a la plaza. Paralelamente, la cinta nos cuenta la historia de un par de hombres que estudian derecho pero que necesitan dinero urgentemente para un viaje a Acapulco. Tras pensar en algunas ideas, llegan a la conclusión de que la mejor manera de generar 150,000 pesos rápidamente es fingir un secuestro, es decir, llevar a cabo un secuestro virtual. Un secuestro virtual es básicamente una extorsión telefónica llevada al extremo, ya que aquí los extorsionadores manipulan la información de las víctimas de tal forma que sea más convincente la extorsión. Por ejemplo, en la cinta, los encargados del secuestro virtual planean interceptar a un par de chicas, quitarles sus celulares, grabar sus voces y luego comenzar a amenazar a sus padres. Eso es exactamente lo que ocurre en la película. El par de hombres se dirigen al centro comercial en búsqueda de sus víctimas. Luego de recorrer la plaza, observan a Betty y a Aida. Notan que Betty tiene pinta de niña rica, y entonces comienzan el plan contra ella. Lo primero que hacen es formarse detrás de ellas en la fila del cine para escuchar a qué película entrarían. Compran boletos para la misma función y luego se acercan a ellas. Uno de los extorsionadores les saca plática sobre la cinta. Luego se acerca a otro y los 4 conversan como cualquier grupo de adolescentes en un cine. El par de extorsionadores se hacen pasar por productores musicales. Les cuentan a las chicas que necesitan algunos aullidos para sus producciones. Betty se intriga por el proyecto y graba en el momento los gritos que necesitaba el extorsionador, además de dar información extra como su nombre, edad y dirección. Una vez están por entrar a la sala del cine, uno de los hombres explica que se quedó sin saldo, pero debe llamar a su hermano. Betty sin dudarlo le presta su celular. Las chicas entran a la función, los extorsionadores se quedan afuera con el pretexto de esperar a su hermano, y es entonces donde comienza la extorsión. Llaman al padre de Betty. Él contesta con normalidad, pues la llamada proviene del número de su hija, pero se encuentra con la sorpresa de que no es Betty la que habla desde el teléfono, sino un hombre desconocido. Este le dice que su hija se encuentra capturada y que requiere de 150,000 pesos en menos de 2 horas para liberarla. El padre desconfía, así que el extorsionador responde con datos de su hija, como su edad, nombre completo y la escuela. El padre sigue dudoso sobre la información, por lo cual verifica si se encuentra en algún otro lugar. No lo está, así que ahora sí que el padre comienza a ponerse realmente tenso. Momentos más tarde recibe una llamada de los extorsionadores, quienes utilizan la grabación de Betty para seguir amenazando al padre y ahora pedirle 120,000 pesos en lugar de los 150,000 del inicio. Y en el último acto, el padre de Betty no consigue los 120,000 pesos solicitados, así que acude a pedir ayuda con un amigo suyo. Este amigo le da dinero, pero aún así no es suficiente, y es entonces que este amigo le proporciona un revólver, para que él mismo haga justicia.
Entonces los extorsionadores hablan con el padre y acuerdan un sitio en el que debe acudir y dejar su paquete de dinero escondido. El padre acude al lugar y esconde el paquete. Lo que ellos no sabrían es que el paquete que había dejado el padre era solo una trampa. Los hombres se percatan de que el dinero no es suficiente y uno de ellos comienza un berrinche. El padre aprovecha esto para arrollarlo con su auto. Después el otro hombre baja del auto y el padre lo amenaza con el revólver. A esto el extorsionador procede a confesar que todo se trató de una broma, que su hija está bien. En ese instante suena el teléfono del padre. Es Betty. Ella le dice que estaba en el cine y que todo está bien. Y así finaliza la cinta. Esta historia puede parecer genérica, pero estoy seguro de que a muchos mexicanos nos puede sonar familiar. No olvidemos que los que crecimos en aquella época generamos la tradición de no guardar el contacto telefónico de nuestros familiares con su parentesco. Es decir, a tu padre no lo guardabas con papá, simplemente escribías su nombre o algún otro apodo. Esto con el fin de evitar historias como la acontecida en la cinta o similares. Lamentablemente, la historia que dio origen a la cinta sí que ocurrió, aunque no tal cual se muestra en la pantalla. José Buil, quien es el esposo de Mari y el director de esta película, mencionó en una entrevista la historia real. Tiene su origen de un relato que ella nos hizo de lo que le sucedió a una de sus amigas en Plaza Coihuilco. Al padre de una de ellas le sacaron 50,000 pesos. Esa idea quedó como el germen de un argumento. Después, a Mari se le ocurrieron más elementos para armar la historia y escribimos el guión pensando que mi hija participara como actriz o vestuarista, porque estaba estudiando diseño de modas. Este acontecimiento es lamentable, pero al final de la cinta aparece algo aún más triste. Sí. ¿Qué estás haciendo, Sara? Ay, es que... ¿Por qué no contestas? Si tus papás anduvieran aquí, no te portarías así, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde está Javier? ¿Ya me andas espiando otra vez? No, ya vámonos al cine. ¿Por qué? ¿No me van a llevar? Está bien. Durante la realización de esta película, la hija de José Buil y Mari fue atropellada y una semana después falleció en el hospital. El matrimonio menciona que su hija fue inspiración para concluir la película y dejar un mensaje claro. En México, todo el mundo cree que puede hacer cualquier chingadera. Desafortunadamente, quien atropelló a su hija no fue justamente sentenciado, ni se terminó de aclarar por completo el caso. José cree que es debido a la influencia que poseían los padres de las personas que viajaban en ese automóvil, siendo así que esta película no solo tiene un contexto real y muy turbio, sino también un desenlace bastante triste para uno de sus participantes. Un año después de la realización de Manos Libres, Marise Sistach realizó La niña en la piedra, protagonizada por un par de adolescentes llamados Gabino y Mati. Gabino es un chico que se dedica a la vida rural. Un día, realizando sus actividades cotidianas junto con su padre, encuentran una piedra tallada en forma de una diosa prehispánica. Al principio, Gabino quería conservarla para ganar dinero. Sin embargo, su padre lo rechaza explicando que de entregar la reliquia, las autoridades vendrán a saquear sus tierras y se quedarán sin trabajo. Es por eso por lo que acuerdan tirar la piedra en un pequeño estanque de agua. Luego, tras ese acto, vemos a Mati en la secundaria. Ella es amiga y compañera de Gabino desde hace mucho tiempo, pero Gabino no solo quiere ser amigo de Mati, él está enamorado de ella, así que durante la película realizará varios intentos de conquista, todos fallidos. Está claro que Mati solo lo ve como un amigo. En venganza de los rechazos se lo cuenta a sus amigos y uno de ellos se acerca a Mati para hostigarla y tratar de besarla a la fuerza. Pero es interrumpido por Gabino, quien le avisa que la profesora ya viene. La profesora del grupo termina dándose cuenta de lo que acaba de ocurrir y castiga a los responsables. Pero solo a un par de ellos. De hecho, Gabino resulta impune debido a que él no se encontraba en el salón. Aún así, el chico seguía acosando e insistiendo a Mati. Intento tras intento y rechazo tras rechazo, Gabino se frustra a tal nivel que genera una especie de odio hacia ella. Esto le lleva a imaginar un plan para vengarse. Junto a sus amigos deciden atraparla cuando regrese a su casa. Gabino se la encuentra en el camino y le pide ayuda para salvar a uno de sus gatos. Mati lo piensa, ya que sabe qué clase de persona es Gabino, pero termina accediendo y lo acompaña a su casa. Llegando al lugar se encuentran con que el gato ha escapado de su jaula, entonces comienzan a buscarlo, pero Mati percibe que algo no está bien. Luego se percata de que el gato que estaba buscando está colgado sobre un árbol.
En ese momento salen los dos amigos de Gavino con la cara tapada y le bloquean el camino de vuelta. Matty intenta escapar, pero está rodeada por un estanque. Tras unos cuantos forcejeos comienzan a apedrear a Matty. Ella cae al suelo y siguen lanzándole piedras, y así violentamente hasta que una le da en el cráneo y queda inconsciente casi al instante. Gavino y sus amigos se dan cuenta de que la mataron y discuten, echándole la culpa a Gavino. Luego de la discusión arrastran el cuerpo de Matty hacia el mismo estanque en el que se hallaba la reliquia prehispánica. Una vez allí, la tiran al fondo. El plot de la película es que la reliquia prehispánica le permitió a Matty ponerse de pie y así no ahogarse, ya que ella no estaba muerta, solo inconsciente, pero sin nada de fuerza nada más que para mantenerse en pie. El padre de Gavino se da cuenta de la situación y alerta a los padres de Matty, quienes ya la estaban buscando. Finalmente, Matty logra regresar a su hogar, pero siendo completamente afectada por el trauma que acaba de vivir. Ahora, la historia real en la que se basa el film sucedió un 14 de febrero de 1998. Es un giro trágico en el Día del Amor y la Amistad. La joven Sandra Campos Limón fue marcada de por vida por el terrible recuerdo de haber sido violada por 4 compañeros de secundaria. En agosto del año 2000, esa pesadilla se intensificó cuando sus agresores fueron liberados. Los 4 atacantes, Isaac Jiménez Pérez, Juan José Ramírez Cruz, Ricardo Cruz Ramírez y Armando Benítez Trejo, se burlaron de ella merodeando cerca de su casa, haciendo evidente que ellos se habían reído de la justicia, según denunció su padre, Juan de Dios Campos Segura. Con una voz quebrada por la emoción, su progenitor relató los hechos y pidió al presidente Vicente Fox que recapture a los violadores de su hija y despida a los responsables del Consejo Tutelar. Sara sobrevivió al intento de asesinato que siguió la operación, donde fue atacada con un machete y enterrada viva en un paraje de Iztapalapa. Milagrosamente, unas personas escucharon sus gemidos y lograron rescatarla. A pesar de sus graves heridas, Sandra logró identificar a sus agresores antes de perder el conocimiento. Tras cumplir una breve sentencia en el Consejo Tutelar, los 4 fueron liberados. El padre hizo unas declaraciones que ponen los pelos de punta. Comenta que le dijeron de forma despectiva que ya estaban rehabilitados y que no podían retenerlos más tiempo. La última película de este video y de la trilogía es Perfume de Violetas. Esta cinta se estrenó en el 2001, 4 años antes del lanzamiento de Manos Libres. Es decir que esta cinta comenzó la trilogía de la directora Marisie Stach. La trilogía tiene el objetivo de visibilizar y criticar duramente la violencia sexual que se ejerce sobre las mujeres en México desde hace mucho tiempo, así como un análisis del discurso social de la percepción de la mujer como un objeto culpable y responsable de lo que le ocurre. Perfume de Violeta realiza en sí un recorrido completo en este respecto tan perturbador. La película nos cuenta la historia de Jessica, una adolescente de 15 años habitante de una zona marginada de la Ciudad de México, quien es constantemente hostigada por su madre para realizar las tareas del hogar y al mismo tiempo le dificulta la realización de tareas escolares. Naturalmente, Jessica tiene un carácter rebelde debido a las circunstancias en las que ha vivido. Podría decirse que todos tuvimos una Jessica en nuestro salón alguna vez. Esa chica que parecía un poco ignorante, relegada y solía parecer querer llamar la atención mediante insultos. Un día Jessica entra a una nueva secundaria ya que había sido expulsada de otra. Ahí conoce a Miriam, otra chica de su edad con la que comienza a llevarse muy bien y a tener mucha confianza pese a que son totalmente distintas. En el hogar de Miriam no hay exactamente lujos, pero sí que hay lo básico y hasta un poco más. Ambas tienen una buena relación, pero la madre de Miriam al escuchar sobre Jessica se preocupa, ya que sabiendo el contexto del que viene le inquieta la seguridad de su hija. Y es que Perfume de Violetas es una película olfativa. En realidad, la extrema pobreza se siente en los orines, en las sábanas mal lavadas, en el paño, en bañarse a chingadazos con agua fría en las mañanas. Y la diferencia con la familia de Arcelia, pues ofrece a su hija una casa limpia. Es el mismo que yo uso. Huele a limpio la casa, a jabón, a perfume, aunque no tenga marca. Entonces, pues me pareció todo un reto dar en el cine los olores.
Es bastante interesante que la madre de Miriam piense así, pues de hecho ambas no es como que tengan gran diferencia económica, sino que más bien la única diferencia es la educación y el amor que les han brindado sus madres. Continuando con la perspectiva de Jessica, esta vive con su madre, un par de hermanos pequeños y un hermanastro. El hermanastro trabaja con los microbuseros de la zona. Uno de ellos tiene la intención de tener relaciones con Jessica, así que le propone al hermanastro un trato. Si consigue que Jessica tenga relaciones con él, entonces se le va a dar algo de dinero. Y así, el hermanastro, motivado por el dinero, encuentra la forma de que este microbusero logre su cometido. Un día, Jessica se dirige a la secundaria, pero el microbusero interrumpe su camino. Ahí, a plena luz del día, la carga en contra de su voluntad y la sube a su microbús para abusar de ella. Lo más perturbador de esto es que el hermano presencia todo y es cómplice, viéndosele recibir un billete que no supera los 1,000 pesos. Por su parte, a Jessica se le nota destruida y desolada, existiendo una escena increíblemente triste pese a no ser explícita, donde ésta se limpia con agua mientras llora antes de entrar a clases. Repito que creo que todos los mexicanos hemos tenido una compañera así, y cuántas de estas situaciones no éramos capaces de entender. Simplemente veíamos a esa compañera o compañero ahí, pero no sabíamos por lo que había pasado ese día donde se portaba especialmente raro. A pesar del abuso de Jessica, intenta retomar su vida, asistiendo a la secundaria y saliendo con Miriam y sus amigos. En el filme hay un par de episodios donde Jessica parece mostrar signos de autodestrucción al ver su propia felicidad con Miriam, haciendo cosas como robar un perfume del mercado, abandonando en el proceso a su amiga y haciendo que se lo cobren a ella, o finalmente robando dinero de la casa de Miriam para así que sus padres no la saquen de la escuela. Esto último provoca en la madre de Miriam más disgusto por la nueva amiga de su hija, Jessica. Más adelante en la película, un nuevo episodio de abuso se vuelve a repetir, básicamente las mismas condiciones. Ahora Jessica está más devastada que nunca, física y emocionalmente. Hacia el final de la cinta, Miriam le pide que conversen. Esa conversación se convierte en una discusión, y por último, una pequeña pelea que termina con Miriam en el piso debido a un traumatismo en el cráneo, provocado por un empuje de Jessica. Jessica deja a Miriam inconsciente o sin vida, dependiendo de lo que considera el espectador, corriendo hacia la casa de esta. Se acomoda en su cama y se acuesta. Momentos después llega la madre de Miriam y ve en la cama una figura, pensando que se trata de su hija, así que se acuesta con ella. La escena es especialmente dolorosa porque nos muestra como si Jessica hubiese tenido una madre como la que tuvo Miriam, muy seguramente hubiera sido una niña igual o mejor que Miriam, pero debido a las circunstancias, seguramente va a terminar en prisión. Tras unos segundos en los que Jessica por primera vez en su vida tuvo un poco de amor maternal, suena el teléfono y la madre de Miriam contesta, muy posiblemente siendo avisada de que su hija perdió la vida y que la persona que estaba arrullando instantes previos era la responsable. Así termina el filme, con un desolador y triste final donde todas las involucradas terminan sufriendo de una u otra forma. Bueno, yo muchos años antes de hacer la película leí esta nota roja que me llamó mucho la atención porque era un crimen entre dos niñas en la que estaba involucrado un perfume. Y me pareció una cosa totalmente femenina. Entonces la guardé en un cajón y un día la saqué y de esa nota roja que tendría que 2 parrafitos hicimos el guión y luego este guión lo trabajé en un taller con niños de un barrio que se llama el barrio de Ajusco y allí como que se reinterpretó el guión y de ahí. La historia de Perfume de Violetas está inspirada en una nota roja real de 1985, donde se menciona que 2 niñas robaron un perfume. El cuerpo de una de ellas solía ser vendido por su hermano. La joven, víctima de violencia carnal, utilizaba el perfume para ocultar el olor que le quedaba después de ser usada. Sin embargo, sería finalmente enviada a la correccional de menores tras el fallecimiento de su amiga. Marisa explica al respecto. Sentí que el perfume que habían robado era una manera de esconder la violencia cometida contra una de ellas. Desde esos años tuve guardada esa nota. Cuando me percaté del incremento de la violencia carnal contra la mujer, decidí realizar esta película. La directora cuenta que lo que la motivó a realizar la cinta fue la edad de su hija Pia, quien en el 2000 tenía 18 años,
y había vivido todas las agresiones posibles para una chica sin auto propio en la Ciudad de México. Y es así como llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció? ¿Has escuchado sobre otras películas perturbadoras basadas en hechos reales? De ser así, deja un comentario dando a conocer más películas y lo leeré con gusto. Incluso luego lo podemos reaccionar en stream en la plataforma morada que está en la descripción. También recuerda que si te gustan este estilo de videos perturbadores, tienes que echarle un ojo a las redes sociales de la Filmoteca Maldita, también de mi genial editor, del diseñador de las miniaturas y del guionista de este video. Todas las redes van a estar también en la descripción. Una vez más, muchas gracias por tu participación, Feo. En fin, mi conclusión, que creo que esto último que he escuchado es lo más perturbador de todo. En ocasiones el cine no tiene ni siquiera que crear historias desde la nada, porque las propias historias reales, a veces, son mucho más oscuras. Tal vez sea cierta esa frase de la realidad supera la ficción. Sin más que decir, estas fueron algunas de las películas latinas más perturbadoras que me he encontrado. Un duro retrato de la realidad hispana.